Querer adquirir sabiduría solo con la teoría es como querer quitarse el hambre leyendo el menú. Mucho se ha hablado de un despertar, y en estos momentos muchas pseudoescuelas andan tomando a muchos incautos y dando falsas esperanzas, falsos augurios, falsas y torcidas enseñanzas que alejan a las personas de su propio ser divinal. En este vídeo veremos que para dar el primer paso en el verdadero despertar de la conciencia, debemos trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y hoy hablaremos del factor de la muerte psicológica. Todo aquel simpatizante que desee hondar en los misterios de la naturaleza y la sabiduría universal deberá de aplicar la técnica de oro, la muerte en marcha. Y hemos de comprender que en nuestro interior hay una parte divinal, inmortal, eterna, la cual se le conoce como el ser, conciencia, espíritu. En fin, esta parte divinal tiene en sí misma una parte muy importante, la cual se le conoce como la Madre Divina. Así como el Padre representa la parte masculina y sabiduría de nuestro ser, asimismo, nuestra Madre representa la parte femenina y el amor infinito de nuestro ser. Y será nuestra misma Madre Divina quien nos limpiará nuestra suciedad psicológica de esta pobreza interior. Ahora debemos saber que los seres humanos en estos momentos vivimos en tinieblas y que esa oscuridad psicológica en la cual nos desenvolvemos se basa en el aspecto del bien y del mal. El trabajo lo podemos iniciar aquí y ahora, en este instante mismo. Debemos comprobar y experimentar algo llamado el recuerdo de sí. La persona debe tener total control sobre sí mismo, tener su mente en silencio, su parte emocional controlada y su parte física distensionada. En ese estado se activa un poder de la conciencia que es llamado la autoobservación o el sentido del tercer ojo. Vamos a ver 2 aspectos que debemos empezar a comprender. Estos vienen siendo los ambientes y las impresiones que entran por nuestros 5 sentidos. En estos momentos estamos en un ambiente que puede ser nuestra habitación, nuestra cocina, el bosque, el centro comercial, la playa o el ambiente familiar. Y esto mismo es lo que está produciendo el sueño de la conciencia. Es complejo porque todos esos ambientes e impresiones nos duermen, nos identifican, nos mantienen en esta máquina que algunos escuchan como la Matrix. Bien, si vemos todas las impresiones que recibimos son solamente información que viene externamente por nuestros 5 sentidos y debido a esa información sentimos, vemos, percibimos este mundo como algo real y caigamos en cuenta que es real. La casa, el dinero, el estudio, las personas, o nada en sí es real. La cruda realidad es que todo es una ilusión, una película que se repite todos los días. Aquí nos daremos cuenta que nada es real, porque todo pasa, todo tarde o temprano se acaba. Los problemas, los eventos, las personas, todo en sí tiene un inicio y tendrá un final. Entonces, para que lo podamos comprobar, lo único real de todo esto es nuestra conciencia, o mejor dicho, el ser, y que sin importar la persona que sea, esa persona tiene una conciencia, un ser, y claro, se encuentra dormido al igual que nosotros. Por lo mismo se debe de respetar a todas las personas, y esto cada uno lo va a ir comprendiendo a medida que vayan pudiendo hablar con su propio ser con la herramienta del desdoblamiento astral. Bien, vamos a ver cómo aplicar la técnica mencionada al inicio y poder salirnos de la fascinación, del ambiente, de la ilusión, del sueño, y empezar a buscar dentro de nosotros mismos eso real e inmortal. Aquí y ahora
Debemos de mantener el recuerdo de sí, y cada vez que nosotros salgamos de dicho estado por la misma distracción de nuestros defectos psicológicos, debemos de observar cada uno de esos sujetos que nos invaden a cada instante en nuestro mundo interior. Y cada detalle que vamos observando lo iremos eliminando con una petición a nuestra Madre Divina particular, para que sea ella quien destruya ese defecto que nos tortura física y psicológicamente en todo momento. Ok, hablaremos de esta pequeña parte de la vida de este personaje, el cual llamaremos Neo. Neo se despierta de un supuesto sueño aterrador. Al abrir sus ojos vio a su alrededor y vio nuevamente su vida común y corriente. En esos instantes llegaron a su cabeza miles de ideas, opiniones, charlas, pensamientos, etc. Cada uno de todos esos pensamientos que lo empezaron a aturdir, que lo empezaron a saturar, eran sus defectos psicológicos, o como también se les conoce, los yoes, los cuales, cada uno de nosotros, en estos mismos instantes que estamos viendo esto, estamos siendo manipulados por cada uno de los yoes. Pero sigamos con esta pequeña historia. Neo continuó con su día y con esas miles de voces en su cabeza. No bastó con eso. Cuando empezaron las emociones entre comillas positivas, la alegría y el enamoramiento por la belleza superficial y deslumbrante de su compañera de trabajo, emociones, deseos, miles de escenas que salían en su mente como si fuesen hechos reales que solamente ocultaban la oscuridad de la lujuria por esa chica. Y que todo esto que vive Neo, también lo estamos viviendo nosotros siendo simples esclavos del falso, plástico y superficial amor. Pero aún hay más. Neo, al saber que no podría jamás poder estar con esa chica, empieza a tener en esos momentos unas emociones negativas. Llegó la frustración, la decepción, la melancolía por no tener con quién compartir un supuesto futuro, y toda su vida llena de tristes amoríos, donde vemos que él cae cada vez más al abismo de la depresión. Toda la vida de Neo ha sido de esta manera, sin lograr un cambio verdadero, real, sin realmente encontrar y lograr el objetivo de su existencia. Y que lastimosamente solo se logra engañar a sí mismo con todo lo superficial y material de la sociedad. Títulos, dinero, fama, prestigio, todo tan efímero y fugaz que no queda ni una pizca de eso que llamamos real, tal cual, como nosotros nos hemos engañado toda nuestra existencia. Pero Neo encontró por fin el conocimiento que le permitiría tener un cambio verdadero y real en su interior, y asimismo lo puso en marcha. A los días, Neo volvió a despertar y nuevamente se le avecinaron las millonadas de defectos en su mente, y uno a uno empezó a observarlos e inició el juicio. Vio un pensamiento fuerte de lujuria y rápidamente hizo la petición de eliminación. Madre Divina, elimíname este yo. Volvió, tomó un respiro y mantuvo el estado de recuerdo de sí, y nuevamente al siguiente defecto le pidió muerte. Madre Divina, mátame este yo. Sin descanso, Neo destruyó gran cantidad de defectos psicológicos, pero aún había más. Empezaron a llegar las emociones positivas, y nuevamente Neo, una a una, empezó a observarlas y eliminarlas con la petición: Madre Divina, mátame este yo. Se hizo libre de esas emociones, pero luego llegaron las emociones más pesadas y negativas. El sufrimiento que sentía era gigante, pero nuevamente confió en su madre interior y hizo su petición: Madre mía, elimíname este yo. Terminó nuevamente su combate contra sus legiones internas, pero como todos nosotros aún debía de observar más. Es aquí donde Neo logró ver que su cuerpo físico se encontraba tensionado, adolorido, y no era por haber hecho algún trabajo físico. Entonces reflexionó y pudo darse cuenta que esa tensión la estaba produciendo un defecto de ansiedad y otros más
y nuevamente inició la guerra interior. Madre divina, elimíname este yo. Cada dolor, fastidio, incomodidad física era provocado por un defecto, y uno a uno empezó a observarlo y uno a uno empezó a eliminarlo, y es así como a cada uno de nosotros nos sucede diariamente. Debemos de aprender a autoobservar esa parte instintiva, todo lo relacionado con nuestro cuerpo físico. Perfecto. Hemos podido observar una breve fracción de vida de Neo, la cual viene a representar la vida de cada uno de nosotros con nuestros miles y millones de defectos psicológicos. Ahora el trabajo es constante. Desde que uno abre los ojos, ya debe de iniciar la guerra interior y termina hasta que vayamos a descansar. El principal objetivo es permanecer en el estado de recuerdo de sí y asimismo poder ahorrar nuestra energía para poder tener cada vez más sabiduría y junto a los otros dos factores de la revolución de la conciencia, llegar al 100% de la conciencia despierta. Solo la práctica y la libertad e independencia nos dará la suficiente fuerza y ánimo para conectar con nuestro ser y que sea el mismo ser de cada uno de nosotros quien nos guíe en nuestro camino interior. Bueno, y para terminar, mencionarles que la lucha es mantener la mente en silencio. Y ojo, no es reprimir la mente, no es dejarla en blanco, porque esas enseñanzas nos pueden generar un gran dolor de cabeza y daño. Evitemos dejarnos seguir metiendo ideas, conceptos y enseñanzas superficiales que no nos ayudan en ningún despertar. La mente se aquieta, se silencia, se controla, al igual que los demás centros de nuestra máquina humana, con la herramienta número 1, la muerte en marcha. Y hasta aquí dejaremos este vídeo. Si les llega a interesar, pueden ver todas las 75 conferencias que se brindan en el canal de Universo Interior, las cuales son total y absolutamente gratis para todo el mundo, sin distinción de nada. Gracias y fuerza en el trabajo interior.